Nos vamos a presentar. Yo soy la doctora Fabiana Carvajal, asistente acá en la dirección en la Dirección Sectorial de Salud. Soy especialista en salud ocupacional. Y después acá al lado somos 3 personas que nos... Bueno, hoy también. Buen día, ¿cómo están? Rodrigo. Rodrigo es técnico prevencionista. Y la doctora Noelia Olivera es médica de la Dirección Sectorial de Salud, posgrado también en salud ocupacional. El tema que nos convoca hoy son accidentes laborales y por eso creímos importante hacer una introducción en el tema de lo que son los accidentes laborales, pero a su vez lo que es la salud y el trabajo, ¿no? Porque el accidente laboral es una situación, es un posible daño a la salud en el lugar de trabajo. Entonces, por eso creímos importante, en primer lugar, hablar de lo que es la definición de salud. Pues en definición de salud hay muchas definiciones, elegimos una para poder traer y introducirnos en la temática. La definición de la OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y a su vez la salud está en un cambio permanente, eso ya todos lo podemos comprobar. La salud no es algo estático, que uno tiene una determinada salud en un momento y esto no va a cambiar más. Entonces, por eso se dice que es un proceso dinámico y es el resultado de la interacción constante entre el individuo y el medio que lo rodea. También, como estamos hablando de salud y trabajo, trajimos una definición de trabajo, que es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para su beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas. También, además de transformación, el trabajo también puede ser ofrecer bienes, servicios, por ejemplo, que ahí, si bien no hay una transformación de la naturaleza, pero también hay una forma de trabajo. Entonces, la salud y el trabajo, como vimos, para poder introducir y entender lo de los accidentes laborales, tiene una relación ambigua. Es decir, por un lado el trabajo es promotor de capacidades físicas, psíquicas, sociales y de bienestar, pero también puede ser causa de sufrimiento, dolor, malestares, bueno, accidentes laborales, enfermedades, incluso enfermedades profesionales o muerte. Entonces, tal así que un hombre que no produce, que no trabaje, es un hombre enfermo. Entonces, con lo que hablamos de la ambigüedad, podemos decir que tiene 2 aspectos o 2 polos que se le llaman en la salud ocupacional el trabajo. Por un lado tenemos el polo positivo y el polo negativo. El polo positivo es todos aquellos factores favorecedores, digamos, que nos llevan en el trabajo, por ejemplo, a generar un sentido de pertenencia, al generar vínculos con otras personas, tener un sostén, ser nosotros sostén de otras personas también. Bueno, además, adquirir bienes, cubrir nuestras necesidades, porque, bueno, tenemos una retribución económica. Entonces, este es lo que sería el polo positivo del trabajo, pero también existe un polo negativo del trabajo, que es el que genera riesgos profesionales y que es lo que vemos que pueden ocasionar daños a la salud. Entonces, en resumen, es evidente que el trabajo y la salud no pueden confundirse, pero uno influye sobre el otro, ¿no? Entonces hay una doble relación, se necesita salud para trabajar, pero también con el trabajo se puede perder la salud. Entonces, la importancia de la salud ocupacional en esto, que es una disciplina médica, es una especialidad como cualquier otra, que es la salud ocupacional, que se encarga del estudio de la salud y el trabajo y la vinculación entre esta, entre el vínculo que hay entre la salud y el trabajo, y como un proceso, que es el proceso enfermedad, salud-enfermedad, porque vimos que la salud es un proceso dinámico, y el proceso de trabajo, cómo uno influye sobre el otro. Una de sus acciones entonces tiende a potenciar los factores saludables del trabajo, todo lo que vimos recién, lo que es el polo positivo, y a su vez a controlar los procesos peligrosos presentes en el proceso de trabajo. Es importante hablar también de lo que son las condiciones y medio ambiente de trabajo. Este término de condiciones y medio ambiente de trabajo se abrevia como CIMAT, porque eso lo pueden encontrar en muchos textos, en mucha literatura vinculada a la salud y el trabajo. Hay muchos artículos también, artículos de salud y docencia,
y salud en personal de la enseñanza. Entonces, cuando ustedes ven abreviado el término CIMAT, eso se refiere a condiciones y medio ambiente de trabajo. Este es un término acuñado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, desde el año 1976, y es definido como un complejo de factores laborales y extralaborales que se expresan por la vivencia del trabajador. Dentro de los factores laborales tenemos todas esas cosas que influyen, digamos, en las condiciones y medio ambiente de trabajo. Dentro de los factores laborales tenemos aspectos vinculados a la seguridad, a la higiene, al ambiente físico, a la organización del trabajo. Organización del trabajo es muy amplio este tema y se refiere al horario, a las tareas que se realizan, a los lugares que asignan a trabajar. Digo, organización es un tema muy amplio que sería para hablar en un seminario solo. Después los tiempos de descanso, la remuneración, todo esto son factores laborales que influyen en las condiciones y medios de trabajo. Pero hay también factores extralaborales que van a influir en nuestras condiciones de trabajo, como son la historia personal y social del trabajador, la educación, la recreación, los oficios domésticos, la doble presencia. La doble presencia se llama a aquellas cosas, por ejemplo, las mujeres que son amas de casa, que a su vez tienen que trabajar, y en sí incluso también la triple presencia, porque además muchas personas, me refiero a las mujeres, pero hoy en día por lo general ya se comparten más las tareas domésticas entre hombres y mujeres, pero bueno, anteriormente, por lo general, siempre las mujeres eran las que se encargaban del cuidado de los mayormente, ¿no? Siempre vamos a hablar de mayormente, generalmente, del cuidado de los niños, y también tenían que concurrir a trabajar, o por ejemplo el cuidado de personas mayores, de familiares que estaban enfermos. Eso se llama la doble presencia. Todos estos son factores extralaborales que influyen en las condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces, en el ambiente de trabajo puede existir peligros y riesgos asociados a la tarea que se realiza, y si no son controlados pueden generar daños a la salud. Entre estos daños a la salud pueden ser los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, que bueno, es de lo que vamos a detenernos en el día de hoy. Ahora va a hablar Rodrigo sobre lo que son el peligro y el riesgo, toda la parte de seguridad en accidentes laborales. Bueno, estamos. Yo creo que se escucha bien porque veo algunas imágenes de las cámaras y vienen siendo la presentación. Cualquier dificultad nos avisan. Bueno, peligro y riesgo quizás para el conjunto, la mayoría de las personas pueden representar ser sinónimos en términos de accidentabilidad, en términos de prevención, en términos de seguridad en el trabajo. Hacemos una clara distinción porque de alguna forma técnicamente lo entendemos oportuno, porque implica un abordaje distinto a cada uno de estos conceptos. Allí tenemos algún ejemplo simplemente para precisar alguna de las diferencias. Tenemos el ejemplo del tiburón circulando las costas de una playa como esa fuente de peligro asociada así a la propia presencia del animal, dada, bueno, su volumen, sus dimensiones, su sentido detrás de la alimentación continua. Y por otro lado vemos el concepto asociado al riesgo, en el cual de alguna forma vinculamos la exposición de una persona en las proximidades de poder ser atacado por el tiburón, y vemos como el concepto de peligro y riesgo se diferencia o empieza a precisarse algunas distinciones, ¿sí? Particularmente en este caso dada por la exposición de la persona nadando en proximidades de un tiburón, lo cual puede claramente resultar riesgoso. Bueno, avanzamos con la siguiente diapositiva. Vamos a estar dedicándole algunos minutos a tratar de distinguir estos conceptos y ahora después vamos a trabajar sobre algunos ejemplos. Bueno, en términos de definición podemos asociar al peligro como toda condición, fuente, acto, ¿sí? Con el potencial de provocar una lesión. ¿A qué nos referimos cuando decimos potencial? Nos referimos ni más ni menos a que tiene la capacidad, ¿sí? Que podría llegar a generar alguna lesión cuando nos referimos obviamente a las personas, y o eventualmente también a algún daño cuando hacemos referencia a los procesos, a las instalaciones,
Bueno, allí tenemos el ejemplo de un cable dañado, ¿sí? Un cable que eventualmente podría estar energizado, y ese cable, ¿sí? En esas condiciones representaría ser un peligro. Bien, ¿a qué denominamos riesgo? Bueno, denominamos riesgo a la combinación de algunos conceptos asociados, sí, a la presencia de ese peligro. Lo referimos como a la combinación entre la probabilidad, ¿sí? Es decir, qué tan probable es que ese peligro, de alguna forma, genere, produzca una afectación, y cuando nos referimos a afectación nos referimos ni más ni menos que a la consecuencia, ¿sí? En términos de lesiones, como destacábamos hace algún minuto, o daños más esperados en función de esa exposición. Por ejemplo, si pensamos en el ejemplo del cable dañado y un cable que puede estar energizado, que podemos asociar a cualquier entorno de nuestras actividades en el día a día, bueno, la exposición de la persona, es decir, el eventual contacto con esa zona dañada del cable energizado de parte de la persona, podría representar un riesgo bastante significativo en este caso, y asociaríamos en términos de consecuencias, por ejemplo, una electrocución, una quemadura sobre la persona. Bueno, avanzamos. En este sentido de seguir precisando algunas diferencias en relación al concepto de peligro y riesgo, que ya nos va quedando un poquito más claro cuáles son estas distinciones, cuando nos referíamos al peligro, ¿sí? Destacábamos algunos elementos que eran propios del peligro. Lo definíamos como aquella fuente, aquella situación, aquel acto con el potencial, ¿sí? De generar una lesión o algún daño sobre las instalaciones. Y aquí tenemos un ejemplo, también como para seguir fortaleciendo un poquito el dominio de esta definición. En el caso de la imagen, que allí la tenemos recreada por el universo de Los Simpson, podemos ver a Homero conduciendo un autoelevador en el sentido de la bajada, y podemos ver a los amigos de Homero, ¿sí? En el cierre de esa bajada, donde le estarían cayendo los bultos encima. Identificamos la fuente como el propio montacargas, ¿sí? Con esa carga vinculada. El acto podría estar relacionado seguramente a la operación que está dando Homero, quizás no sea tan claro para todas las personas, pero aquellos operarios de montacargas tienen muy presente que a la hora de recorrer, por ejemplo, un plano inclinado, deberían hacerlo en reversa, justamente para evitar esa situación que se está produciendo, ¿sí? Con la caída de los bultos sobre los amigos de Homero. Y ahí vemos cómo los conceptos de fuente, de acto y situación se pueden asociar claramente a ese escenario peligroso, ¿sí? El cual vincula también una operación de Homero con una falta de criterio bastante significativa, exponiendo a una lesión, en este caso, a los amigos de Homero, ¿sí? Y eventualmente también alguna pérdida asociada a la destrucción, por ejemplo, de la mercadería. En términos de seguridad, en términos de salud, en términos de prevención, a nosotros siempre nos va a interesar, por sobre todas las cosas, destacar a las personas en términos de lesiones a la hora de pensar las consecuencias, pero aún así es importante que en materia de prevención también pongamos el foco sobre las instalaciones, sobre los procesos, porque eso, en definitiva, eventualmente podrá repercutir sobre el conjunto de las personas. Bueno, si pensamos en el concepto de riesgo, y aquí tiene algunos aspectos también que son bien importantes distinguir y precisar en relación a la definición, hablamos del concepto de probabilidad, hablamos del concepto de consecuencias, y allí vemos como en esa matriz en la cual se representan algunos colores y distintos niveles de riesgo, vemos cómo se cruzan estos conceptos y de alguna forma orientan a tomar una decisión en el sentido de qué tan riesgoso, es decir, si es más o menos riesgosa la situación, a partir de asociar consecuencias, a partir de asociar exposición, ¿sí? En términos de qué tan probable o posible puede llegar a ser, bueno, que una persona salga lesionada o se genera algún daño sobre las instalaciones. Avanzamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un nuevo ejemplo para ir tratando de precisar los conceptos. Podemos asociar desde el punto de vista del peligro, por ejemplo, a la máquina, ¿sí? A esa fuente que intrínsecamente, es decir, que por sus propias características ya representa
ser peligrosa, y vemos cómo le asociamos el riesgo, en este caso el de atrapamiento, vinculando a la persona, vinculando la exposición, en el cual vemos que está siendo atrapada quizás las prendas o las manos por las partes operativas de la propia máquina, y asociamos que ese riesgo es el riesgo de atrapamiento. Bien, la misma situación podría darse para la persona trabajando a altura, donde asociamos el riesgo de la caída a distinto nivel, la denominamos, pero es esa caída significativa en términos de altura, y la misma situación podemos asociarla al concepto de acto, donde vemos que quizás la persona no está tomando la mejor de las decisiones, exponiéndose de alguna forma a utilizar los baldes como una plataforma de trabajo, ¿sí? Esos baldes claramente no fueron diseñados, no fueron pensados para estar soportando a una persona realizando una tarea, y bueno, seguramente las probabilidades son muy elevadas en términos de vincular ese riesgo de caída a distinto nivel que podrá implicar una lesión, una consecuencia. Bien, otros conceptos importantes en términos del curso tiene que ver con el concepto de incidente y el concepto de accidente, ¿sí? ¿Por qué nos interesa precisarlo y también destacar algunas diferencias? Porque, bueno, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las disciplinas que hacen a la prevención, son importantes que destaquemos esas diferencias porque implican un abordaje distintivo, eventualmente. Decíamos, vamos a definir incidentes como aquel evento que surge del trabajo. Aquí todos los conceptos los vinculamos con el entorno laboral, eso es importante precisarlo, ¿sí? Porque estamos en ese contexto, o bien durante el transcurso de la actividad, ¿sí? Donde de forma imprevista, no deseada, de alguna forma, se interfiere con la normalidad de la actividad que estemos realizando. Es decir, estamos hablando de un suceso imprevisto que genera una distorsión en nuestra actividad rutinaria, ¿sí? Un incidente lo asociamos a ese elemento, que no necesariamente esa distorsión, ¿sí? Ese suceso, ese evento, tiene por qué generar una consecuencia en términos de lesiones a las personas o bien daños a las instalaciones. Pero sí tendría el potencial de generarlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo distinguimos del concepto de accidente? Porque vamos a ver que en la definición de accidente sí estamos asociando esa consecuencia, ¿sí? En términos de lesión o en términos eventualmente de impacto sobre los procesos. Definimos accidente de trabajo como aquellos eventos que surgen del trabajo o durante el transcurso de que de forma imprevista, no deseado, interfieren con la normalidad de la actividad realizada. Hasta aquí venimos refiriéndonos a la misma definición que incidente, fíjense, ¿sí? Y que repercuten negativamente en la salud de las personas, y a eso lo referimos en términos de lesiones, ¿sí? O eventualmente pueden generar un daño significativo en las instalaciones y los procesos. Fíjense en que la diferencia principal en términos de ambas definiciones la estamos asociando a la consecuencia sobre las personas o sobre el entorno de trabajo, ¿sí? Eh, Cuando nos referimos a un accidente, nos estamos refiriendo también a un incidente, pero particularmente un incidente que generó una consecuencia, ¿sí? Ahora, no todos los incidentes van a configurar un accidente de trabajo, ¿sí? Aquí le estamos dando vuelta y abordando la definición de distintos lugares como para ir comprendiéndola y que nos quede claro. Avanzamos con la siguiente definición. Bueno, en el sentido de seguir precisando algunos aspectos de estos conceptos, tienen algunos elementos comunes. Por ejemplo, tanto los incidentes como los accidentes podemos referirle las mismas causas, podemos referirles particularmente que evidencian faltas de control o distintos elementos en términos de deficiencias que tienen el potencial o eventualmente están representando ser una amenaza para las personas, ¿sí? Y ambos representan oportunidades de mejoras, mejoras en términos de seguridad, mejoras en términos de salud, de prevención, en síntesis, ¿sí? Particularmente los incidentes en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo son un concepto muy importante porque de alguna forma nos permiten actuar, responder a los profesionales y a los propios trabajadores en términos de seguridad de forma preventiva. Fíjense que cuando hablamos de un accidente, hablamos que el suceso, el evento ya generó una consecuencia negativa sobre las personas
o sobre las instalaciones. El promover acciones a posteriori, que eventualmente van a ser oportunas, estará muy bien, pero ya se generó la lesión o la pérdida asociada al proceso. Cuando hablamos de incidente, esta lesión aún no se ha materializado, no se ha producido. Por lo tanto, es una gran señal en términos de seguridad, en términos de salud, porque nos permite poder hacer un abordaje oportuno previo a que eventualmente pueda repetirse esa situación y sí transformar o poner de manifiesto alguna lesión o consecuencia negativa sobre los entornos de trabajo. Las principales diferencias, decíamos, tienen que ver con si hay o no lesiones y daños sobre las personas y ese abordaje previo que eventualmente nos permite dar el concepto de incidente. Y por eso es tan importante fortalecer su comunicación, precisar su identificación y poder reportarlo o comunicarlo o destinar tiempo y recursos para pensar en qué forma podemos controlar esa situación para que eventualmente cuando se repita efectivamente no se materialicen en lesiones o daños. Adoptar medidas preventivas a eso, ¿no? Para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, avanzamos. Esto quiero ocuparse. Sí. Bueno, se pueden, la clasificación de factores de riesgo en el lugar de trabajo se pueden dividir en 5 grupos. El primer grupo sería el microclima, que tiene que ver con la iluminación, con la ventilación, la temperatura, la humedad. El segundo grupo serían los contaminantes, los agentes químicos como polvos, humos, vapores, líquidos que están presentes en el lugar de trabajo. Agentes físicos, el ruido, las vibraciones, las radiaciones, los agentes biológicos, virus, bacterias y hongos. Esto, bueno, quedó demostrado durante la pandemia, COVID-19, del riesgo, de contagio y que el agente biológico estaba presente en los lugares de trabajo como un contaminante. En lo que tiene que otro factor de riesgo, la ergonomía, la carga física, que cuando hablamos de carga física no solamente tiene que ver con el manejo manual de carga, es decir, el levantamiento de carga, sino también con las posturas que ustedes adoptan si están docentes al estar de pie, en periodos prolongados de pie, qué postura adoptan, o a su vez también si están trabajando en computadoras, en sectores administrativos también, cuál es la postura que ustedes toman en la silla que se sientan, con el escritorio. Todo esto tiene que ver con la ergonomía y estos también son riesgos que están presentes en el lugar de trabajo. Después tenemos que ver los factores psicosociales que tienen que ver con la sobrecarga laboral, con la remuneración, con los vínculos laborales. Son también hay muchos elementos que tienen que ver con los factores psicosociales. Y después lo de la seguridad, la presencia, por ejemplo, de cable suelto, de riesgo eléctrico, riesgo de incendio. Si se tienen en cuenta, si están tomando todas estas cosas que tengan que ver con la seguridad, por ejemplo, los pasillos, si están todos despejados, hay baldosas sueltas, hay cables que tengan riesgo de caídas, hay pozos que no estén señalizados. Todo esto tiene que ver con la seguridad y son todo, es donde como que se agrupan los riesgos que puedan estar presentes en el lugar de trabajo. Después, no sé, bueno, y la patología del trabajo, incluyendo los accidentes laborales, son evitables, es decir, se pueden prevenir, como hablábamos hoy con el análisis de la situación, del incidente y el accidente laboral, que se debe hacer un análisis de la situación. Hay distintas técnicas para llegar a analizar esas situaciones. Entonces, los accidentes laborales pueden ser evitables si se tienen en cuenta las condiciones y medio ambiente de trabajo, que fue la definición que habíamos visto anteriormente en el proceso salud, enfermedad y el proceso de trabajo. La enfermedad causada por el trabajo es un concepto muy amplio, que no vamos a entrar ahora en este tema. Hay distintas definiciones, hay distintas enfermedad profesional, enfermedad ocasionada por el trabajo, enfermedad agravada por el trabajo. Son distintos conceptos y distintas definiciones. En realidad, en otro seminario se puede ahondar sobre esto, pero ahora vamos a abocarnos a accidentes laborales. Entonces, no sé si medidas de prevención, de la importancia de conocer la situación para poder adoptar medidas de prevención. Entonces, ahora vamos a hablar de medidas de prevención.
Efectivamente, vamos a centrar un poquito la atención allí. Aquí lo que tenemos es un aporte de la OIT. Hoy hablamos del concepto de CIMAT, ¿sí? Condiciones y medio ambiente de trabajo, como vinculado a esta organización internacional. Y bueno, aquí lo que nos dan son algunos tips, algunas pautas, algunos insumos como para evitar que esos accidentes puedan darse en los entornos de trabajo. Hace referencia a aplicar técnicas, procedimientos y prácticas de prevención, pero la realidad tiene que ver con el tratar de promover entornos seguros a partir de las posibilidades de cada uno en función de su entorno. Nosotros tenemos la oportunidad de identificar, por ejemplo, cableados en mal estado, pasillos obstaculizados, fuentes de calor que podrían desprender algún incendio, y otras situaciones, ¿sí? Vamos a estar centrando la atención un poquito en el concepto de los actos inseguros y las condiciones inseguras que nos van a ayudar a asociar distintos parámetros en materia de seguridad y orientar nuestra respuesta a que los accidentes de trabajo de alguna forma no sean parte de nuestro entorno laboral. Avancemos un poquito. Aquí tenemos dos conceptos. El concepto de actos inseguros, que lo vinculamos particularmente con el comportamiento, ¿sí?, de la persona, del trabajador, y el concepto de condiciones inseguras, que lo asociamos a las características de nuestros entornos de trabajo y a las condiciones en las cuales se encuentran esos materiales o medios de trabajo, ¿sí? Ambos podrían orientar eventualmente a que ocurra un accidente, y por eso es que de alguna forma los precisamos. Fíjense en que en el diagrama vemos la referencia a actos y condiciones subestándar, ¿sí? Bueno, nos estamos refiriendo en síntesis al mismo concepto. Cuando nos referimos a estándares, nos referimos a una pauta, una norma, una condición, si la cumple o no la cumple, en definitiva, ¿sí? Cuando hablamos de subestándares es porque estamos por debajo de ese nivel de cumplimiento mínimo. Pero cuando hablamos de actos y condiciones inseguras o subestándares, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿sí? Digo porque eventualmente podremos complementar el acceso a la información y lo pueden encontrar referido de distintas formas. Bueno, actos inseguros, tenemos una definición allí, se denomina el comportamiento de la persona, en este caso el trabajador, ¿sí? Nos referimos a una acción orientada a la violación u omisión de una norma, procedimiento estándar, que aumenta las probabilidades de generar un accidente y eventualmente exponiéndose a sí mismo o a terceros en ese entorno de trabajo a sufrir lesiones y daños a los procesos, a las instalaciones y demás. Y cuando nos referimos a condiciones inseguras, tenemos una definición allí, la asociamos a esa situación intrínseca, decíamos hoy, a esas características propias de la tarea, ¿sí? En este caso del ambiente laboral, que aumenta también la probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo por las propias condiciones o factores que hacen a ese entorno laboral, ¿sí? Nos referimos a esos equipos, herramientas, materiales, máquinas, las propias instalaciones, las propias características de nuestros entornos de trabajo. Ambas tienen el potencial, ¿sí?, de aumentar las probabilidades de que ocurran accidentes de trabajo si es que no adoptamos medidas, en este caso de prevención, ¿sí? Bueno, cuando nos referimos a los actos inseguros, algunos ejemplos, podemos hacer la referencia al no uso de los elementos de protección personal, ¿sí? O bien un uso inadecuado, ¿sí? Eso podría aumentar la probabilidad de que yo sufra una lesión. Por ejemplo, si estoy trabajando sobre los techos de un edificio, ¿sí?, limpiando canalones, eventualmente pintando, colocando una membrana, y no tengo asociado un sistema de retención de caídas, por ejemplo, ¿sí?, un arnés, una cuerda de vida, un punto de anclaje, bueno, el trabajar sobre la proximidad al borde de esos techos podría implicar que yo sufra más lesiones si me caigo a que si estuviera anclado, estuviese usando mis elementos de protección personal. Por ejemplo, ahí vemos cómo se materializa el ejemplo. Otro ejemplo podría ser ir caminando y texteando al mismo tiempo. El elemento de textear se refiere a ir utilizando nuestros dispositivos, nuestros teléfonos móviles, ¿sí?, y no prestando la atención debida a el camino. Por ejemplo, si voy recorriendo una escalera en mi escuela, en mi oficina, desplazándome por las instalaciones, y en vez de ir centrando la atención en el recorrido, en los escalones, en los quiebres, voy centrando la atención
en el teléfono, bueno, eso podría aumentar la probabilidad de que yo sufra un accidente de trabajo. Y ahí vemos cómo también configura un acto inseguro, ¿sí? Tenemos otros ejemplos allí para que puedan identificar, ¿sí? Ahora vamos a referirnos a las condiciones inseguras. Bueno, un entorno de trabajo desordenado, por ejemplo, podría configurar una condición insegura. Que los cables del tendido eléctrico estén en mal estado y puedan representar que una persona sufre una descarga eléctrica eventualmente por acercarse o manipularlo, también es una condición insegura. ¿Sí? Una escalera, por ejemplo, una escalera de mano, ¿sí? Para acceder a un archivo, o el ejemplo que poníamos hoy del trabajo sobre la azotea. Si esa escalera está en mal estado y yo subiendo, utilizando la escalera, piso un escalón, un parante y me voy al suelo, bueno, eso configuró una condición insegura. ¿Sí? Avancemos un poquito. Aquí tenemos algunos ejemplos, que esto lo vamos a tomar, lo vamos a retomar sobre el final del curso, porque ahora estamos en un modo expositivo, pero ahora en un ratito vamos a empezar a interactuar con sus inquietudes, sus dudas y demás. Pero aquí lo que les traigo es un ejemplo, básicamente, para asociar los conceptos que venimos trabajando hasta ahora, el concepto de incidente, el concepto de accidente, el concepto de acto inseguro y de condición insegura, ¿sí? Ahora después, la próxima diapositiva, Noelia, la vamos a pasar muy ágil para no darle muchos insumos porque tiene el ejercicio y tiene la respuesta, por eso lo pasamos muy ágil. Pero lo vamos a estar retomando después, ahora en el momento de interactuar un poquito, cuál es cuál, ¿sí? A ver si quedó claro. Bueno, vamos con Noelia. Bueno, buenos días, Juana. Bueno, yo voy a hablar un poquito del protocolo de actuación de accidentes de trabajo de la ANEP, ¿sí? El que todos nosotros tenemos que conocer. ¿Sí? Este fue difundido por Codicen en el año 2023, allí en la circular, ustedes pueden acceder fácilmente a él. Si buscan en Google, ponen protocolo de accidentes de trabajo ANEP, les va a aparecer o la circular o directamente el protocolo, y allí lo van a poder después leer tranquilos. ¿Sí? La idea acá ahora es, bueno, comentarle un poco las partes principales del protocolo para que ustedes tengan conocimiento del mismo. El mismo nos da una definición de accidentes de trabajo, nos dice cómo actuar en caso de que tengamos un accidente de trabajo, tanto seamos los lesionados como para los mandos medios, ¿verdad? La dirección, y las gestiones humanas de cada desconcentrado, lo que tienen que hacer. Sí. Bien, ahí tenemos la definición de accidente de trabajo que nos trae el protocolo, que básicamente es lo mismo que ya habló el compañero Rodrigo. ¿Sí? Lo que dice es que un accidente de trabajo es un evento que sucede de forma brusca e inesperada, que sucede en ocasión o a causa del trabajo y que interrumpe en general la tarea laboral. ¿Sí? Como comentó Rodrigo, el accidente de trabajo lo que tiene es que genera una lesión, una enfermedad, o en el peor de los casos hasta puede causar el fallecimiento del trabajador, ¿sí? Los accidentes de trabajo comprenden todo lo que sucede en el transcurso desde que comenzamos el trabajo hasta que lo finalizamos, ¿verdad? Como allí explica, no está comprendido los accidentes que puedan pasar cuando uno está yendo hacia el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, salgo de mi casa, tomo el ómnibus para ir al trabajo, me sucede algo, choca el ómnibus, lo que sea, ahí no está comprendido. Lo que sí entra como excepción es si, por ejemplo, yo estoy en el trabajo y mi jefe me dice, tenés que ir a hacer un mandado al súper o tenés que ir a Codicen a buscar tal cosa, y allí sí choca el ómnibus y bueno, ahí sí está comprendido. Bueno, bueno, esto es otra cosa que no está en el protocolo, que es en realidad qué hacemos si estamos presenciamos un accidente de trabajo, ¿verdad? Allí lo que tenemos que hacer es prestar atención, auxilio al lesionado, ¿verdad? Y este es un manual. Cualquier situación que requiera la asistencia
también queremos, además de dar a conocer lo que es el protocolo de accidentes laborales, donde está nuestra colonia, la definición, que existe un manual de primeros auxilios, también que se puede encontrar en la página principal de la NEP. Este manual lo que habla son las primeras medidas que debemos tomar en el lugar de trabajo antes de poder, antes que concurra, antes de llamar a la emergencia móvil. Entonces son todas las acciones realizadas en el lugar del incidente que permiten hasta la llegada, como dije recién, del personal de emergencia y la atención del individuo con recursos disponibles y el material accesible. Por eso es importante tener claro y preciso qué es lo que se puede hacer en estas determinadas situaciones. Entonces les reitero que ¿No escuchan? Se cortó. Ah, No, no se escucha, ¿no? ahora sí escuchan. Ahora sí. Está. Nosotros tenemos que hacer en el lugar de trabajo hasta la llegada de la emergencia móvil. Pero es importante como tener claro estas pautas, que eso también nos va a en un accidente, sobre todo un accidente grave, nos ayuda a tener tranquilidad, nos ayuda a asumir con tranquilidad los pasos a seguir, más allá de que la situación sea complicada. Tenemos que hacer disminuir que el daño sea mayor. Entonces, ¿para qué sirve el conocimiento de los primeros auxilios? Bueno, evitar el riesgo y a su vez evitar las complicaciones. Entonces, como la sistematización de los primeros auxilios, uno es proteger, evitar agravar la situación, avisar, es decir, pedir ayuda y socorrer, decidir cuál es la ayuda que se va a brindar. Entonces, esto es importante en este momento, si somos más de una de las personas que estamos para asistir a un accidentado, es organizar el trabajo y definir roles. ¿Qué persona se va a encargar de llamar a la emergencia móvil? ¿Qué persona se va a quedar con el accidentado al lado? ¿Qué persona va a retirar a los demás? Entonces, ese grupo, como lo que se llama una brigada de trabajo, se tiene que... Pero en ese momento tiene que quedar claro quién lo va a hacer. Va a llamar a la emergencia. Porque si después, entre la situación que se genera, nervioso, al final nadie llama a la emergencia, por ejemplo. Entonces, por eso se habla de la sistematización. Se escucha muy cortado. Capaz que podemos pasar por esta, a ver. ¿Cómo? Ah, el audio ahí. Sí. ¿Ahora escuchan bien? No sé si es que Sí. se corta o es por el micrófono. Ah, está. Debe ser por la distancia. Bueno, continuamos, ¿sí? Otra cosa que dice el manual de primeros auxilios es el tema del botiquín de primeros auxilios, ¿sí? Bueno, el botiquín es imprescindible que cada centro, institución cuente con uno, ¿sí? Y bueno, y este manual lo que nos deja es una pauta de lo que debería contener el botiquín de primeros auxilios, ¿sí? Allí lo tenemos punteado, ¿sí? El antiséptico, el material de curación, gasas, vendas, algodón, cinta leuco, bajalenguas, termómetros, guantes descartables, tijera, linterna, ¿sí? Es importante que el mismo esté en un lugar accesible, que los niños no puedan acceder al mismo, que haya una persona, ¿sí? Que se encargue de controlar periódicamente el botiquín, ya que si se saca algo hay que reponerlo, controlar el vencimiento de las cosas que contiene, ¿verdad? Lo que sí hay que diferenciar, hay un decreto con el 206 del 88, que tiene un botiquín en el lugar de trabajo. Bueno, en ese botiquín puede haber medicación, puede haber analgésicos, puede haber analgésicos, eso es lo que digo, puede haber desde, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, digo,
no puede ser el mismo botiquín compartido que para funcionarios, porque el decreto 406 del 88 habla del botiquín que tiene que haber en los lugares de trabajo. Pero ustedes saben que con la medicación en alumnos no se les puede brindar medicación, entonces por eso está este modelo de votar junto con el manual. Ahí. ¿Esta es la siguiente? ¿Está bien? Sí. Bueno, bien, esta diapositiva en realidad es una captura, ¿sí? Ya volviendo al protocolo de accidente de trabajos de ANEP, ¿sí? En esta captura lo que dice es básicamente quiénes están comprendidos en el protocolo. ¿Tá? ¿Por qué quiénes están comprendidos en el protocolo? Si bien, por supuesto, todos podemos llegar a tener un accidente de trabajo, obviamente, ¿no? Tanto un cargo administrativo, como un auxiliar de servicio, como un docente, ¿sí? El tema es acá un tema de quiénes están asegurados para atenderse en el Banco de Seguros del Estado. Porque bueno, acá vamos a hablar un poco de cómo tenemos que actuar en caso de que tengamos un accidente, ¿sí? Por ejemplo, las personas que se incluyen en este grupo son el personal que cumpla tareas de mantenimiento, ¿sí? O sea, las personas que tengan más riesgo de tener accidentes de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, electricistas, carpinteros, ¿sí? En relación a los docentes, por ejemplo, los docentes que trabajan en la escuela agraria, los que hacen tareas que manejan maquinaria, electricidad, gastronomía, ¿sí? También los auxiliares de servicio están comprendidos aquí. Todos ellos se van a ir a atender al Banco de Seguros del Estado en caso de un accidente laboral. ¿Sí? Están asegurados en una nómina en la ANEP. Si no, no se escucha bien. Acá, este texto está tal cual, bueno, porque es una captura pantalla de lo que dice el protocolo, ¿tá? De quiénes son las personas que pueden acceder al banco de seguro en los lugares de trabajo de funcionarios de ANEP. Ante la duda, las gestiones humanas de cada subsistema tienen una lista de personas quienes están aseguradas. Frente a un accidente laboral, ustedes lo que van a hacer en primer lugar es llamar a la emergencia móvil. Eso ni que hablar, o salvo que la persona, el accidente le permita trasladarse por sus propios medios, siempre lo que van a hacer es llamar a la emergencia móvil. Por eso es que hablamos un poco hoy de primeros auxilios, más allá que también les comunico que hay otro seminario que se da en agosto sobre primeros auxilios, que eso se especifica más que lo que hay que hacer. Primero van a llamar a la emergencia móvil si es necesario, obviamente, y además, pero se puede hacer la consulta a gestión humana de cuáles son aquellas personas que están aseguradas, ¿tá? Porque están aseguradas las personas que tienen tareas de riesgo. Por eso ahí ustedes pueden acceder a esa información y leer en este artículo exactamente quiénes son las personas que están aseguradas. Y frente a la duda se comunican con gestión humana y ahí le van a confirmar si esa persona le corresponde banco de seguro o no le corresponde, ¿tá? No sé si ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir frente a un accidente laboral? Bueno, allí esto también es una captura tal cual del protocolo. Básicamente lo que dice es esto que estábamos comentando, ¿no? ¿Qué hacer en caso de un accidente laboral? En caso de que presencien un accidente laboral, por supuesto que lo primero es atender al accidentado, ¿verdad? Que esto, como comentaba la compañera, lo primero que hacen es llamar a la emergencia móvil o, bueno, si ustedes tienen formación en atención o sea, en primeros auxilios, lo pueden, ya mientras llega la móvil, ir atendiéndolo y aplicándole los primeros auxilios. ¿Sí? Luego, lo que deben hacer es comunicar lo sucedido a la oficina de gestión humana de cada uno de los subsistemas, ¿sí? Y tienen 24 horas para hacerlo. Esto, en realidad, ¿quién lo realiza?
lo realiza el jerarca o el director del centro educativo, ¿verdad? No es que lo hace cualquier persona, cualquier compañero o el accidentado mismo, no, esto es una competencia del director del centro, ¿sí? Bueno, esta persona debe comunicar lo sucedido a la Oficina de Gestión Humana, donde tiene 24 horas para hacerlo, y asimismo debe completar un formulario de accidentes que está adjunto, ¿sí?, en el protocolo, en la página de la ANEP, dentro de las 24 horas. En este formulario, básicamente le va a pedir los datos del accidentado, los datos de quien lo reporta, también le va a pedir un poco de información de qué fue lo que sucedió, ¿sí? Bueno, y como dice allí, el incumplimiento injustificado del procedimiento hará que incurra en responsabilidad funcional. Bueno, y esto es qué hacer si somos nosotros a los que nos sucede algo, ¿sí? Bueno, por supuesto que primero dar aviso, ¿sí? Por ejemplo, si no está presente el director o el jerarca o el... O el por esfuerzo, lo que sea, tiene que ser dar aviso de inmediato, ¿no? Hay una obligación de respetado, tiene que dar aviso de inmediato de lo sucedido. Porque, por ejemplo, puede ser que suceda esto que comentábamos anterior, ¿no? Nosotros no estamos físicamente en el centro porque salimos encomendados a hacer X tarea fuera de donde nosotros trabajamos habitualmente y bueno, tenemos que dar aviso inmediato. Bueno, después lo que tenemos que hacer es someternos a la asistencia médica, ¿sí? Que esto va a depender de, como dijimos previamente, si estamos en esta nómina en el banco de seguros o de lo contrario concurrir a nuestro prestador de salud, ¿sí? Esto, como comentaba Fabiana, si nos queda la duda, si estamos allí comprendidos o no, se puede consultar, por supuesto, hay que ver si amerita la situación, ¿no? De consultar en gestión humana, si corresponde que vayamos al banco o al prestador de salud. Lo que nos puede suceder a veces si vamos al prestador de salud, por ejemplo, somos un administrativo que no está comprendido y vamos al prestador de salud, que lleguemos allí, expliquemos la situación de lo que sucedió y ellos nos digan que es un accidente de trabajo y que tenemos que ir al banco, ¿tá? Porque la mayoría de los trabajadores privados se atienden en el Banco de Seguros del Estado ante un accidente de trabajo, ¿tá? Allí es importante, bueno, si estamos en conocimiento de que no estamos en esa nómina, decir que en realidad no nos corresponde el banco de seguros, que debemos ser atendidos en el prestador de salud, y si no, de lo contrario, bueno, concurrir al banco de seguros, ¿sí? Porque asistencia médica tenemos que recibir, ¿sí? Bueno, es importante no agravar las lesiones, no prolongar el periodo de curación, someterse, por supuesto, a la asistencia, y debemos proporcionar a la Dirección Sectorial de Salud una copia de la alta médica pedida por el banco previo al reintegro o a la alta en franquicia. El alta en franquicia es cuando... Favorablemente por el seguro, pero todavía no están en las condiciones totales de retiro, se da la alta franquicia. Escucha, ¿no? Perdonen porque me olvido y me alejo de la computadora. Por ejemplo, tenemos una auxiliar de servicio que está en banco de seguro por una lumbalgia post-esfuerzo. Esta persona evolucionó favorablemente, entonces el banco de seguro le da una alta franquicia. Esta alta franquicia es como una que prevé tolerancia en el lugar de trabajo, entonces, por ejemplo, por un mes ingresa a trabajar con tareas disminuidas, no hace tareas de esfuerzo, no barre la totalidad de los salones, es decir, como hay tareas disminuidas por ese periodo de tiempo. Lo vuelven a evaluar, el trabajador ya está en condiciones de reintegro, se produce el reintegro total. Pero toda esta comunicación, a que vamos que es importante que se comuniquen con nosotros, con la Dirección Sectorial de Salud, que esa información sea enviada al correo de prevención de salud, eso lo pueden anotar, @net.edu.uy, porque la licencia médica por banco de seguro no entra como la del BPS, ¿tá? Porque no pertenece al Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, si la persona no se comunica con nosotros, a los efectos administrativos no está certificado. Entonces, para que se certifique, toda la información la tienen que enviar a través de este correo, así desde los médicos de acá, de la Dirección Sectorial de Salud, ingresamos esa licencia médica por ese periodo. ¿Tá? Entonces, es importante, por lo que hablamos de la comunicación con la Dirección Sectorial de Salud. ¿Tá?
Al reintegro. Después hacemos cuando terminemos, hacemos un espacio para consultas, ¿está? No, ella solo se podía dejar el correo escrito, porque yo Bueno. les envié 2 casos y me dijeron que fueran a la mutualista, pero en la mutualista no les quisieron registrar esa licencia. Sí, si fueron ingresados por Banco de Seguros, no la va a ingresar la mutualista, ¿no? Y le mandé a Prevención de Salud, pero creo que el correo puede estar mal. Lo ponemos bien. Además, si una persona se atiende en su prestador de salud, pierde el derecho del Banco de Seguros. Entonces, no corre. Si está siendo atendido en el Banco de Seguros, no puede ser atendido, por eso no le van a hacer la certificación. Nosotros la certificación la vamos ingresando, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen el accidente ayer o hace 2 días, vieron que el plazo máximo son 72 horas, igualmente para desde que fueron atendidos por primera vez, para venir aquí que nosotros le ingresemos la certificación. Por ejemplo, les puede pasar que ustedes todavía no tienen fecha de alta, porque, no sé, tuvieron una fractura, por ejemplo. El accidente fue ayer o antes de ayer, y ahora lo que les marcaron, ya le dieron la primera asistencia, les marcaron una consulta con traumatólogo para dentro de 15 días, por ejemplo. Entonces ustedes igual vienen acá o nos envían al mail que les pasé recién una captura así de la asistencia en el banco que va a marcar la fecha con el traumatólogo dentro de 15 días, y nosotros lo que hacemos es extenderle una certificación desde el día del accidente laboral o de la primera asistencia hasta el día del traumatólogo. El día del traumatólogo capaz que van y ya les otorga el alta, o capaz que van y les marca otra consulta dentro de 15 días, o los manda con el fisiatra en 10 días, o lo que sea, y ahí lo que van haciendo es renovando la certificación, pero es importante, como comentaba Fabiana, que ustedes estén enviando esto, porque si no, como esto no ingresa automáticamente, quedan sin certificación y en realidad después eso no se justifica. Claro, incluso se refiere hasta descuento porque no les aparece en el sistema la certificación médica. Y recuerden que tienen 72 horas para comunicar. Puede hacerlo la persona accidentada, pero si no está en condiciones, esta persona accidentada lo puede hacer lo puede hacer un familiar también. Y como muchas veces no pueden acceder porque no pueden trasladarse, por eso mismo lo pueden hacer a través del correo, a través del mail, enviar la información, ¿tá? Que ahí se le va a informar, incluso se le envía el tiquecito de la licencia médica. Pero además aparece también en las gestiones humanas, aparece ese periodo de licencia. Y bueno, y después por último la normativa, lo que hay vigente con respecto a accidentes laborales, que son la ley 16.074, digo, para que ustedes puedan interiorizar lo que necesitan o saber. La ley 16.134 del artículo 3, que dice que el Estado y los gobiernos departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados están obligados a asegurar en el Banco de Seguro del Estado al personal que empleen en trabajos manuales en condiciones de riesgo. Por eso es que no está todo el personal asegurado. Y después tenemos el decreto 210 del 2011, que es la lista obligatoria de enfermedades profesionales, lo que hablábamos hoy, que no todas las enfermedades que uno puede pensar que están vinculadas con lo laboral son reconocidas como enfermedades profesionales y son pasibles de una renta, digamos, por parte del Banco de Seguros, las que se encuentran especificadas en este decreto, que eso también ustedes pueden acceder. A veces uno piensa que hay determinadas patologías que son vinculadas al trabajo que se va a considerar como enfermedad profesional, pero si no están dentro de este listado, no son consideradas enfermedades profesionales, a veces son consideradas enfermedades agravadas por el trabajo o enfermedades ocupacionales, pero no enfermedades profesional. Entonces, esa lista está definida en ese decreto, que es el 210 del 2011. Y la ley, como dije hoy, 16.074, es la que regula todo lo que todos los aspectos que tienen que ver con los accidentes laborales. Después, contarles que, bueno, que a través de formación desde la Dirección Sectorial de Salud se están realizando otros seminarios también, seminarios web, y que por ejemplo, tenemos el de primeros auxilios, que ahí se especifica más cuáles son las tareas que realizar en casos de
de un accidente, que no necesariamente tiene que ser un accidente laboral, o puede ser que un niño, un alumno necesite asistencia en ese momento. Y bueno, y ahí están los temas que se vienen dictando, como son introducción en prevención de la seguridad y la salud en el trabajo, actuación en caso de primeros auxilios, riesgo psicosocial, salud mental, después también prevención y promoción de salud para auxiliares de servicio, para personal de gestión, para docentes, para choferes. Todo eso tiene que ver con, son áreas vinculadas a la salud ocupacional dedicadas según los riesgos, según el cargo y el puesto que uno realice, cuáles son cuál es la formación y los conocimientos que uno debe adquirir también para ser uno también partícipe e involucrarse uno mismo en su propia, y ser uno mismo responsable y poder actuar uno mismo a favor de nuestra propia salud. Y estos son, bueno, los seminarios que están programados y que se vienen dando ya desde hace un tiempo. Bueno, ahora finalizamos.